Hola a todos, bienvenidos al curso de programación de videojuegos. En este curso vamos a estar tocando temas básicamente de programación para desarrollo en iOS y en Android. Tenemos la primera sesión, el capítulo 1, en el cual iniciamos nuestro curso con una introducción al desarrollo de los videojuegos. Una introducción no solo al desarrollo, sino también a la historia en el desarrollo de estos y de los videojuegos que vamos a realizar. Es importante tener en consideración nuestros objetivos. Primero queremos saber qué es un videojuego. Queremos conocer con mayor detalle la historia de los videojuegos y del desarrollo que esto ha involucrado a lo largo de los años. Distinguir las plataformas para videojuegos que existen en el mercado a las cuales nosotros podemos orientar nuestros juegos, es decir, no solo iOS y Android. Y queremos reconocer los diferentes tipos de videojuegos. Los videojuegos que de acuerdo a las características de sus reglas, de sus objetivos, tienen diferentes clasificaciones. Vamos a hablar un poco al respecto de ello. Vamos a analizar el mercado de los videojuegos, el impacto que han tenido, un poco de números importantes para poder ubicar nuestro trabajo y saber cuál es el mercado al cual vamos a orientar todos los desarrollos que hagamos. La agenda va a ser la siguiente. Tenemos una introducción, que es una introducción a mi persona, la definición de un videojuego, la historia de los videojuegos, los tipos de juegos que hay en el mercado, algunos números importantes, las consolas y la arquitectura que caracteriza a cada una de esas consolas, la historia del desarrollo de los videojuegos y finalmente un resumen. Hablando de la parte de la introducción, me presento, mi nombre es José Medina, soy desarrollador de videojuegos, he trabajado en varios estudios de desarrollo de videojuegos de América Latina. Entre ellos tenemos a la empresa Sabaraza de Argentina y otras empresas en México, como Slang o Gameloft, que es una empresa francesa. He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes plataformas, entre ellas las consolas de Nintendo Wii, Nintendo DSi, la plataforma iOS de Apple y en Android, que es de Google. Podemos ver en las imágenes algunos de los juegos en los que he participado, el primero de ellos llamado Between, desarrollado para Nintendo DSi. El segundo, un juego hecho por Gameloft llamado Order and Chaos, lanzado en Android. Y finalmente el último juego que lanzamos, un juego llamado Celeste, publicado en iOS. Ahora vamos a entrar un poco a la definición de qué es un videojuego. Tenemos varios puntos a considerar. El primero, quizás más importante, es que no existe un consenso específico para saber qué es un videojuego. Por lo tanto, nosotros vamos a basarnos en la definición de la IGDA, que es la International Game Developers Association, que da algunos parámetros importantes para cuando queremos hablar de un videojuego y saber cómo lo podemos identificar. Básicamente ellos lo consideran una actividad con reglas, una forma de juego o interacción que no siempre involucra algún tipo de conflicto y es desarrollado en un entorno virtual mostrado en una pantalla. Aquí tenemos varios conceptos importantes. El principal de ellos quizás la interacción, que nos permite diferenciar un videojuego quizás de una película, por ejemplo. De esa manera, a pesar de que ambas son actividades lúdicas, por ejemplo, tenemos la interacción de la persona que da alguna influencia sobre el juego en cuestión y por tanto se desarrolla la interacción. Tenemos también que la definición es tan abierta que algunas características pueden o no ser un videojuego, o ciertos desarrollos pueden o no ser considerados videojuegos. Es importante tener eso en consideración porque tenemos actualmente temas modernos como la realidad virtual, la interacción entre hombre y máquina y la realidad aumentada, que no necesariamente son videojuegos, pero también son experiencias interactivas. Por lo tanto, la definición de un videojuego es un poco abierta en ese sentido. Ahora vamos a hablar un poco de la historia de los videojuegos. Sin duda alguna, los videojuegos han estado ya durante varios años presentes en la cultura general. Actualmente cada vez son más aceptados a diferencia de los primeros años, pero es importante hablar de los principios, de cuáles fueron los primeros videojuegos, los primeros intentos, los primeros avances tecnológicos que hubo como parte del desarrollo de videojuegos. Y eso nos remonta al año de 1958 en Tennis for Two, que era la primera versión de un juego que se pudiera llamar tal cual, porque tenía una interactividad. Tennis for Two estaba hecho en un osciloscopio, como podemos ver en la imagen, que tenía dos controles. Esos dos controles básicamente lo que hacían era modificar las señales, las ondas. Un osciloscopio es básicamente lo que hace un dispositivo electrónico para generar ondas de acuerdo a una función. Solo que en este caso los desarrolladores metieron los controles que permitían tener interactividad.
Eso fue considerado como el primer videojuego que propiamente ya participaba en la interactividad y la parte de obtener objetivos, como en este caso ganarle al otro jugador, dado que eran 2 jugadores. Después de eso tuvimos varios intentos de videojuegos. Quizás uno muy importante, Computer Space, que fue sin duda alguna la primera versión de un Asteroids y que ya tenía una consola de tipo Arcadia. Podemos ver en la imagen la Arcadia amarilla, que se asemeja mucho a las Arcadias que salieron después en los años 80 y por lo tanto es considerada como la primera Arcadia que hubo en la historia de los videojuegos. Más adelante tenemos la Odyssey de Magnavox en 1972. Se le considera propiamente la primera consola de videojuegos ya específicamente diseñada para el desarrollo de videojuegos a nivel casero, es decir, una consola que pudiera tener las personas en sus domicilios. Sus ventas fueron bastante aceptables, con cerca de 350,000 ventas, y ahí se presentó la primera versión de Pong, un juego que de hecho vamos a desarrollar en el curso, que es también uno de los pilares en el área de desarrollo de videojuegos. Es importante reconocer que también en esos años se empezaron a dar las primeras batallas legales, ya que en 1975 Atari lanzaría un juego muy similar, igual del estilo Pong, y le generó una batalla legal con Magnavox. Ese tipo de batallas legales han existido durante muchos años y siguen vigentes entre los diferentes estudios, diferentes empresas, principalmente por el uso de las propiedades intelectuales, que es uno de los temas que también vamos a ver como parte de este curso, la importancia de conocer el mercado, conocer la competencia y conocer los diferentes jugadores que hay en una industria tan grande como la industria de los videojuegos. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos otros 3 ejemplos de juegos muy importantes que han sido pilares de la industria de los videojuegos. El primero de ellos, 1979, Asteroids, que fue una versión ya un poco más moderna del juego que vimos en la primera Arcadia. Después tenemos Pac-Man, quizás uno de los juegos más populares de la historia. Fue quizás también uno de los primeros juegos en los que hubo desarrollo de inteligencia artificial, ya que tenemos nuestro personaje amarillo, Pac-Man, que su objetivo es comer los puntos blancos, al mismo tiempo que tiene que escapar de los diferentes fantasmas. Existen 4 fantasmas, cada uno de ellos tenía comportamientos de inteligencia artificial diferentes. Era un poco sutil realmente esa inteligencia artificial, era un poco primitiva, pero a final de cuentas es la primera de las primeras versiones que tenemos de inteligencia artificial en los videojuegos. Y después el juego de E.T. en 1982, que está basado en una película, al igual que muchos juegos que han salido recientemente basados en películas. El pequeño problema de este juego en particular de E.T. es que fue un juego muy poco exitoso, al grado que generó lo que se conoció en el año de 1983 como el crash de la industria de los videojuegos. Es un punto muy importante para nosotros mencionarlo porque en ese momento se consideraba que la industria de los videojuegos tendría a su fin, ya que había llegado a un punto en el que había demasiados juegos con características muy similares y que además no permitía explorar otro tipo de géneros, por ejemplo. Gracias a eso, la gente empezó a perder interés en el desarrollo de los videojuegos, en comprar consolas, en adquirir diferentes juegos, y se consideró ese crash. La industria de los videojuegos ha pasado por 2 crashes. Este fue el primero y quizás el más fuerte. Pero para fortuna de todos nosotros llegó Nintendo, que entre 1983 y 1985 lanzó la consola Nintendo Entertainment System, o NES, y dando inicio a una gran época del desarrollo de videojuegos y de las industrias de videojuegos con el entretenimiento casero, el entretenimiento que tenemos actualmente, que ha sido desarrollado durante ya al menos 30 años. Y bueno, la primera consola se le conoció como una consola de 8 bits, es decir, un sistema que tenía considerado la tercera generación de los videojuegos, características muy primitivas en el procesamiento, como es el caso de los 8 bits, y tenemos algunos ejemplos, entre ellos el NES, el Sega y una versión nueva de Atari. En el caso de la nueva versión de Atari, lo único que mejoraba era la capacidad de procesamiento, es decir, a pesar de que hubo un crash en el 83, las empresas siguieron intentando desarrollar sus videojuegos, siguieron lanzando consolas, y en la imagen tenemos quizás uno de los juegos más importantes de la industria, el juego de Super Mario Bros., que sin duda marcó un hito en el desarrollo de los juegos para consolas. En particular, este juego tiene algunas características que vamos a ver más adelante, pero es un juego de plataforma, lo cual se deriva del tipo de reglas
que rigen este juego, como el caso de los niveles, el desarrollo de los niveles, los objetivos del juego, y eso nos permite hablar después de la siguiente generación, la cuarta generación en el desarrollo de videojuegos. En este caso estamos hablando de sistemas de 16 o de 32 bits, lo cual nos permitía direccionar más cantidad de memoria y por tanto tener gráficos un poco superiores a la generación anterior. En esta generación tenemos consolas muy importantes como el Super Nintendo, una versión nueva del Sega Genesis y el Neo Geo. El caso particular del Neo Geo, sabemos que es una consola, es un sistema que se utilizó para Arcadias. En la imagen tenemos Street Fighter, que quizás es uno de los juegos más populares de las Arcadias. Gracias a la mejor y mayor cantidad de memoria que teníamos en las consolas, podíamos tener gráficos mucho mejores, mucho más superiores y controles más intuitivos, más rápidos, que podían responder más rápido al input. En este caso vamos a hablar más adelante la importancia del input, la importancia del tiempo de traslado entre que estamos metiendo nuestro input y que estamos obteniendo el resultado de la consola. Después sigue una quinta generación, que es la generación de los 64 bits. Básicamente estamos hablando de dos consolas muy importantes, una el Nintendo 64 y otra el PlayStation. En el caso del PlayStation era un sistema de 32 bits, pero gracias al manejo que tenía del chip gráfico podía generar imágenes 3D un poco primitivas, pero que fueron parte del desarrollo de juegos 3D. El Nintendo 64 obedece su nombre a los 64 bits que podía redireccionar de memoria. Por lo tanto, uno de los grandes acontecimientos en esta generación en particular fue el uso amplio de la tercera dimensión. Al tener una tercera dimensión, por ejemplo, podíamos tener profundidad tanto en los diferentes niveles como en los diferentes juegos que se estaban realizando. Los juegos que se podían realizar ya tenían un mercado muy diferente, podían tener experiencias más completas, mejor sonido, mejores gráficos, mejores texturas. Vamos a hablar un poco también de la diferencia entre las texturas, los gráficos, el direccionamiento de memoria. Pero sin duda este fue un paso muy fuerte para la industria de los videojuegos. Actualmente tenemos gráficos 3D en todos lados, pero en ese tiempo los gráficos 3D estaban limitados básicamente a las computadoras personales, que eran las que tenían mayor poder de procesamiento. No obstante, con el Nintendo 64 se hizo más popular, se logró llevar ese tipo de tecnología al desarrollo de juegos de consola, y gracias a las consolas que teníamos podíamos tener juegos mucho más interesantes, más completos. Y después de esa generación tenemos la siguiente, una generación que se podría considerar como sistemas de 128 bits y por tanto ser una sexta generación. En esta generación hubo tres competidores muy importantes, que uno de ellos es el GameCube, otro es el PlayStation 2 y un nuevo jugador que no se había encontrado en generaciones anteriores, que es Xbox. Xbox fue desarrollado por Microsoft y por tanto era un nuevo jugador que tenía la fuerza del desarrollo de PC, pero en esta ocasión lo teníamos en consolas. En la imagen tenemos una pequeña imagen de lo que es un juego ya de esta generación. Podemos ver que existe una mejor calidad de gráficos, la calidad de las texturas, de los shaders en particular, que es un término que vamos a estar usando más adelante para el desarrollo de gráficos computacionales, nos permite darnos cuenta de que hubo un gran avance con esta nueva generación. Ahora, después viene una séptima generación en la cual siguen los mismos jugadores de antes, los mismos competidores, pero con otra consola, el Nintendo Wii, la PlayStation 3 y la Xbox 360. En este caso en particular se dio un cambio muy importante en el esquema de desarrollo. Básicamente Nintendo, en lugar de apostar por mejores gráficos, apostó por controles mucho más intuitivos, quizás más familiares. Logró llevar las consolas de videojuegos a gente mayor que originalmente no eran parte del mercado de los videojuegos. En este caso, Nintendo hizo un movimiento muy arriesgado al tratar de vender una consola de videojuegos como un producto familiar, al estilo de un DVD, un reproductor de Blu-ray, y gracias a eso logró que su consola fuera una de las más vendidas, no solo de la generación, sino de todos los tiempos. Y en la imagen podemos ver el contraste principal que hay entre dos tipos de consolas. Uno de ellos, la imagen del juego de Wii Sports, un juego familiar completamente, con gráficos muy sencillos, con controles muy intuitivos basados en el Wiimote. Y otra imagen, el Gears of War,
que quizás fue una de los grandes revelaciones de la Xbox 360 en su primera versión, después la segunda, tercera y todas las que han habido de Gears of War, siempre orientándose a un público más maduro, mucho más agresivo. Y no obstante de ese tipo de diferencias, Nintendo logró dominar el mercado gracias a su approach diferente, teniendo controles mucho más fáciles y orientado a niños, a familias, a diferencia del mercado que utilizaba Xbox. Ahora, hablando de la octava generación, la última generación, que es en la que nos encontramos actualmente, estamos hablando de algunas consolas que fueron la evolución de la generación anterior, como el caso del Wii U, el caso del PlayStation 4, del Xbox One, pero entran dos jugadores muy importantes y quizás son los que más tengan relevancia para nosotros. Uno de ellos, el iOS, y otro de ellos, Android. Fueron dos competidores muy grandes ahora en el desarrollo no solo de videojuegos, sino de aplicaciones en general, y que actualmente dominan el mercado de los videojuegos en no solamente las descargas, sino en consumo en cantidades económicas. Podemos ver en la imagen dos juegos muy importantes de esta última generación, pero muy diferentes entre ellos. El primero de ellos, Candy Crush, que tiene una cantidad inmensa de jugadores diarios, mensuales y anuales, mientras que el otro caso, Destiny, un juego lanzado para Xbox One recientemente, desarrollado por Bungie. A pesar de que tienen ambos mercados muy diferentes, es increíble ver cómo juegos como Candy Crush han podido superar en cantidad de jugadores, por ejemplo, a los jugadores de Destiny. Los equipos de desarrollo también son muy diferentes, el mercado es muy diferente. En el caso de Candy Crush estamos hablando de jugadores casuales, jugadores que tienen una sesión de juego de 5, 10, 15 minutos quizás, mientras que en el caso de Destiny estamos hablando de quizás horas de sesión. La diferencia entre este tipo de cosas, de conceptos, es muy importante para nosotros al momento de desarrollar nuestros juegos, de proponer diferentes metodologías para desarrollarlos, diferentes equipos, diferentes públicos objetivos, que al final de cuentas no podremos tener un juego que esté desarrollado para todos los públicos, ya que siempre es conveniente tener algún público en particular que es al que queremos llegar con nuestro juego. Ahora vamos a hablar un poco de los tipos de juegos. Sin duda alguna, los juegos tienen diferentes reglas, diferentes objetivos. Han cambiado a lo largo de los años, dependiendo de las reglas que tienen, dependiendo de los gráficos que tienen, dependiendo del público al cual están orientados. Vamos a hablar un poco al respecto de eso. Un término muy importante que debemos tener en consideración al momento de hablar de los videojuegos es el término de gameplay, que es la forma en la que el jugador interactúa con el juego propiamente. Básicamente, para definir el gameplay tenemos, entre otras cosas, las reglas y los objetivos que están rigiendo a nuestro juego. Basados en las reglas, nosotros podemos definir qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer el jugador, qué es lo que está permitido dentro de las reglas del juego, qué otros objetos o elementos del juego están fuera de nuestro alcance y no podemos considerarlos como parte de las reglas, y cuáles son los objetivos que tiene que cumplir el jugador. De acuerdo a esas reglas que él puede hacer, tiene que cumplir ciertos objetivos, y eso nos permite definir tipos de gameplay. Ahorita vamos a hablar un poco de los tipos de juegos, pero es importante considerar que no solamente son las reglas y los objetivos, también el manejo de la cámara es un elemento muy importante para nosotros al momento de definir nuestros juegos. El concepto de cámara fue un concepto que entró a partir de los juegos 3D. Antes la cámara básicamente era una cámara ortogonal, pero en el caso de los juegos 3D ya podíamos girarla, ya podemos acercar, alejar, y gracias a eso tenemos otro tipo de experiencias de juego. Es muy importante que tengamos eso en consideración. El manejo de la física, sin duda, también ha sido cada vez más importante en el desarrollo de videojuegos. Nos permite generar nuevas experiencias, nuevo contenido, nuevos gameplay sessions o sesiones de videojuego que podemos experimentar de acuerdo a la física. A veces hay física que es ultra realista, física que es mucho más simulada, física que no tiene nada que ver con la realidad. Y todos los tipos de simulaciones que tenemos, a final de cuentas, dan experiencias diferentes. Por lo tanto, es importante considerar el manejo de la física en las características de nuestros juegos. El tipo de controles, como lo comentábamos anteriormente, también nos permite definir juegos. Hay juegos que son, por ejemplo, de baile, que el control, el input es muy diferente al juego un juego de carreras. Y debido a ello, es importante que sepamos desde el momento que estamos definiendo nuestros juegos, que estamos definiendo los documentos de diseño, cuál va a ser el input de nuestro juego. Vamos a hablar de los tipos más comunes de videojuegos.
Uno de ellos es el de acción-aventura. Como un ejemplo muy importante que tenemos son la saga de Super Mario, tanto iniciando en los videojuegos de Super Mario de Nintendo como las últimas versiones para Wii U. Todos tienen características muy similares. Uno es que están basados en plataformas, por ejemplo. Ese tipo de plataformas nos permiten, como jugadores, llegar a los objetivos, brincar entre diferentes plataformas, explorar los niveles, movernos a través de los niveles, lograr ciertos objetivos. Debido a ello, el término de acción-aventura va ligado en un género de videojuegos. El otro género muy importante es el género de shooter, que básicamente es simular que estamos en el control de un jugador cuyo objetivo básicamente es disparar a través de un nivel. Tenemos dos variantes muy importantes de los shooters, que es uno en primera persona y otro en tercera persona. Para el de primera persona tenemos las siglas FPS, que es First Person Shooter, y un ejemplo muy clásico es el de Halo. La imagen que tenemos arriba nos permite ver una cámara típica de un juego FPS, es decir, la cámara se sitúa simulando estar a la altura de los ojos del jugador, por lo tanto solamente se puede ver el arma, la pistola. Es importante considerar que en este caso, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, no hay muchos más elementos en pantalla. Los elementos que estamos viendo solamente es el arma, tal vez un poco de municiones, quizás la vida, pero solamente es informar los elementos más importantes al jugador sin que la pantalla se llene de elementos que pudieran estar tapando la acción, por ejemplo. Eso es un poco diferente al caso de la imagen que tenemos abajo, un juego de estrategia llamado Age of Empires, en el cual necesitamos tener más información. Si vemos a la imagen con detenimiento, vamos a ver que tenemos un mapa, que tenemos áreas para poder elegir, para poder ver las unidades que estamos eligiendo, para ver sus características de vida o de posición o el tipo de unidad que estamos eligiendo. Es muy importante en este caso, a diferencia del FPS, mantener al usuario, al jugador, informado de qué es lo que está pasando en el juego. Mientras que en el caso de los FPS, el jugador quiere saber qué es lo que está ocurriendo en esa escena, qué es lo que está viendo en ese momento. Y en el caso de los juegos de estrategia, quiere saber qué es lo que está pasando en general, en todo el mapa, en todo su dominio. Por ello es importante que podamos distinguir el tipo de juegos, el tipo de escenarios, el tipo de elementos que tenemos en nuestra pantalla y en este caso definir de acuerdo a esos objetivos lo que sea mejor para nosotros como desarrolladores, para que nuestra pantalla no esté llena de elementos que pudieran distraer al jugador de los elementos más importantes. Existe otro tipo de juegos que son los juegos de rol, en los cuales una persona, como su nombre lo dice, toma un papel, toma un rol de una persona en particular, de un jugador en particular, de un tipo de unidad. Por ejemplo, juegos como World of Warcraft te permiten tomar algún rol diferente, no sé, el rol de héroe o el rol de médico. Y debido a ello, varias personas pueden interactuar en un mismo juego con diferentes roles que a final de cuentas a todos los lleva a un objetivo común, que es quizás, no sé, destruir a alguien o terminar algún dungeon. Es importante también reconocer los juegos de rol como quizás uno de los más importantes en la actualidad, debido a los eventos que han habido en algunos países como Corea, por ejemplo, son considerados como un deporte, prácticamente un deporte nacional. Entonces eso permite que nosotros identifiquemos que juegos de rol tienen cierto mercado muy importante, por ejemplo, un mercado asiático muy importante, donde la gente asiste a los encuentros, a los juegos, solamente a ver. En lugar de ir a ver un partido de fútbol o ver un partido de básquetbol, van a ver un partido de World of Warcraft o de League of Legends. Entonces son elementos muy importantes para nosotros poder definir qué tipo de gameplay queremos que nuestro juego tenga. Otro tipo de juego muy importante, que es el juego de carreras, tiene algunas variantes muy importantes. En la imagen, bueno, en la diapositiva tenemos Mario Kart. Mario Kart es un juego de carreras que no utiliza física ultrarrealista, que no es propiamente un simulador, pero es una experiencia de un juego de carreras quizás caricaturizada, pero nos permite saber que además de juegos como muy formales, como el caso de Gran Turismo, ambos son juegos de carreras, pero uno tiene reglas muy específicas en el manejo de la física, en el manejo del auto. El control que tiene el auto es muy diferente entre Mario Kart, como el caso de juegos como Gran Turismo. Otro tipo de juego muy importante es el de simulación. Es quizás uno de los más absorbentes, dado que tú como usuario, como jugador, puedes quizás recrear una ciudad, recrear algún escenario, algún sistema de transporte, por ejemplo, y un ejemplo clásico es el juego de SimCity.
Gracias a SimCity podemos nosotros crear nuestra ciudad, tener una ciudad en la cual nosotros tenemos a las personas, a los sistemas de transporte, a las diferentes economías. Típicamente los juegos de este tipo son muy complejos en la parte del backend, es decir, toda la lógica que hay detrás, toda la lógica que hay de los números, de las estadísticas, de saber si las personas que están viviendo en nuestra ciudad están bien alimentadas, si tienen buen transporte, si tienen buenos servicios no sé, servicios sociales, por ejemplo, nos permite saber cuál es la condición de las personas que están viviendo en nuestra ciudad. La lógica detrás de este tipo de juegos, y debido a que son a veces ciudades muy grandes, llega a ser muy complicada. Son juegos cuyo desarrollo toma muchísimo tiempo, equipos muy grandes y sistemas económicos muy fuertes detrás de la lógica de nuestro juego. Otros juegos más sencillos quizás, o al menos en su funcionalidad, son los puzzle. Como mencionaba hace rato, Candy Crush es quizás uno de los ejemplos más comunes. Candy Crush es un tipo en particular de juego que se llama Match 3. Los juegos Match 3 básicamente tienen esa funcionalidad de juntar 3 piezas o 5 piezas o n piezas del mismo estilo, lograr algunas cadenas de reacción y al final de cuentas ir limpiando nuestro escenario de algunos elementos. Otro juego típico de esa categoría es Tetris, por ejemplo, que tienen la misma mecánica, diferentes piezas, diferentes temáticas, por ejemplo, como en el caso de Candy Crush, pues tenemos el caso de dulces, en otros como son burbujas, dependiendo del tipo de juego. Pero básicamente el objetivo principal es ese, el usuario tiene un input muy básico, quizás solamente es mover una pieza, desplazarla, girarla, rotarla en alguna dirección, moverla a cierta velocidad, pero al final de cuentas el objetivo principal es tener 3 piezas, 5 piezas o n piezas del mismo estilo y lograr ir limpiando nuestro escenario. Otro juego que mencionábamos antes es el tipo de juegos musicales. De estos existen 2 variantes muy importantes. Una que es en la cual ustedes tratan de tocar un instrumento, por ejemplo, como en el caso de Rock Band, ya sea la batería, la guitarra, el teclado o cantar. Mientras que otros juegos como el caso de Dance Central o Just Dance, solamente el objetivo es es bailar. Al momento de estar bailando, tú puedes hacer diferentes gestos utilizando ya sea Kinect o utilizando el control del Wii y de esa manera poder simular los movimientos que tú ves en la pantalla. Ambos son juegos musicales, ambos tienen una parte de lógica musical muy fuerte por detrás, pero la experiencia de juego es muy diferente porque ambos tienen reglas de juego diferente, tipos de input muy diferente. Y por tanto, a pesar de que son un mismo género de juegos musicales, se pueden considerar como 2 experiencias muy diferentes. Después tenemos los juegos de deportes. Quizás el ejemplo más conocido es FIFA. Gracias a que tenemos juegos de deportes, podemos simular diferentes tipos de juegos, entre ellos FIFA, que es el caso de fútbol, pero juegos como Madden, que es juegos de americano, básquetbol y demás. En este caso, los equipos de desarrollo suelen ser muy grandes, principalmente por el realismo de la física que hay detrás de un juego. Conocemos las reglas físicas de un juego de fútbol, de un juego de americano, y recrear ese tipo de comportamientos en una consola es muy difícil. Además, meter en la parte de inteligencia artificial que permita simular este tipo de encuentros con quizás 22 jugadores en el campo, con diferentes estrategias, con diferentes técnicas y diferentes características de cada jugador, como la velocidad, como el performance que tiene o el puesto que está utilizando, son desarrollos muy complicados. Me parece que en el equipo, por ejemplo, de FIFA, existían al menos 40 programadores solamente para el área de inteligencia artificial. Eso nos marca la complejidad de algunas áreas de desarrollo, que por ejemplo quizás en el caso de Rock Band no tenemos inteligencia artificial de ese nivel, o en el caso de Candy Crush podemos incluso considerar que no hay inteligencia artificial para ese tipo de juegos. Por lo tanto, es importante que al momento que estemos proponiendo nuestros juegos, nuestro gameplay, veamos qué tan complicado queremos que sea. Si queremos que tenga inteligencia artificial o no, que no tenga nada de inteligencia artificial, es cuestión de nuestra decisión. Nosotros estamos haciendo el juego, nosotros sabemos qué es lo que queremos hacer, pero es importante que lo tengamos en consideración. Ahora vamos a hablar un poco de los números importantes que sin duda son parte del mercado, y dado que vamos a estar desarrollando videojuegos tanto para Android como iOS, es importante que sepamos cuál ha sido el impacto de los juegos actualmente. Los costos de producción de videojuegos es uno de los temas más hablados, al menos a nivel empresarial, ya que se han elevado muchísimo. Los juegos originalmente que se desarrollaban hace 20 años se hacían en equipos muy pequeños.
quizás de 5 personas, 3 personas, durante ciclos de desarrollo también muy cortos. Actualmente no es el caso, al menos en las empresas de AAA. AAA es un término que utilizamos para referirnos a los juegos que tienen costos de desarrollo muy amplios, equipos extremadamente grandes a veces, y uno de los ejemplos actuales más significativo es el juego de Grand Theft Auto 5. Se está hablando aproximadamente de 265 millones de dólares de inversión para el desarrollo, que en el caso de Grand Theft Auto 5, en sus primeras semanas de venta superó el billón de dólares. Entonces, son cantidades muy grandes tanto en inversión como en recuperación de la inversión. Hablando de las copias vendidas, como lo mencionaba anteriormente, en el caso de Wii Sports es considerado el juego más vendido de la historia, con cerca de 82 millones de copias. A pesar de ser un juego muy sencillo, con gráficos muy sencillos, con mecánicas muy básicas, y que además era un juego de introducción por el Wii, se logró ubicar como uno de los juegos más vendidos de la historia. Actualmente también tenemos una gráfica importante, y esa es la que vamos a pasar a continuación, de la industria de videojuegos más rentable. Aquí podemos ver en Avatar una comparación de Avatar con Modern Warfare. Si vemos el primer número, tenemos el costo de introducción para el artículo, que en el caso de Avatar es un costo del costo de un boleto, $7, mientras que en el caso de Modern Warfare estamos hablando de $60 aproximadamente por el costo de un videojuego. El siguiente número, que es la cantidad que se había ganado en ingresos para este año, me parece que es 2012, era de 1.37 billones en el caso de Avatar y 1 billón en el caso de Modern Warfare 2. Eso los ubica como dos grandes competentes en el área de retorno de inversión, pero es importante considerar el siguiente número, que es el costo de producción. Avatar tuvo un costo aproximado de 230 millones de dólares, mientras que en el caso de Modern Warfare estamos hablando de 50 millones, es decir, casi la cuarta parte. Es importante porque nos habla de cuánto realmente es la ganancia al final, que en el caso de Modern Warfare 2 es mucho mayor. Otro gasto muy importante que vamos a considerar para al menos poder difundir nuestros juegos, y vamos a hablar un poco más a detalle al respecto después, es el costo que tenemos para marketing o para advertising. En el caso de Avatar estamos hablando de 150 millones de dólares, mientras que en Modern Warfare estamos hablando de 200. Si se dan cuenta, estamos hablando de que el costo de producción de 50 millones es incluso menor que el costo de difundir el videojuego. Y finalmente, la ganancia final, que es de 990 millones de dólares para Avatar y 750 millones de dólares para Modern Warfare. Hay algunos otros elementos importantes o ejemplos a considerar, como Titanic, con 1.8 billones de dólares, Guitar Hero 3 con 2 billones de dólares y World of Warcraft con 100 millones de dólares por mes. Vale la pena reconocer el caso de World of Warcraft, que es un juego de suscripción. Ahorita vamos a hablar un poco respecto a ese modelo de negocio que nosotros también tenemos que considerar al momento de hacer nuestros videojuegos. Regresando a la diapositiva, tenemos la cantidad de jugadores activos en Candy Crush. Candy Crush es quizás uno de los juegos de puzzle más importantes, más exitosos de la historia. Y bueno, eso se demuestra en sus números. Cerca de 93 millones de jugadores diarios y alrededor de 500 millones de instalaciones. En el caso de Candy Crush, es un juego que estuvo desarrollado originalmente para Facebook. En algún momento la compañía King, al darse cuenta de la importancia que tenía el mercado de Android y el mercado de iOS, decidió lanzarlos en ambas plataformas. Al momento de hacer la migración, lograron resolver un problema fuerte que tenían, que era que la persona que tenía su perfil en Facebook, su avance de niveles en Facebook, pudiera migrarse exitosamente a iOS o a Android. Al lograr eso, la gente, sin dudarlo, migró de Facebook a iOS, de Facebook a Android, y gracias a eso, Candy Crush se ubicó como uno de los juegos más exitosos de la historia, tanto de consolas portátiles como de consolas en general. Y eso, bueno, lo podemos ver con los números. Como comentaba en la diapositiva anterior, World of Warcraft es quizás uno de los juegos más exitosos en términos de suscripciones. En sus momentos más altos llegó a tener 12 millones de suscriptores al mes, cada uno de ellos pagando una suscripción de alrededor de 10 o 15 dólares mensuales, lo que le generaba a la compañía Blizzard ganancias
muy, muy fuertes. Por lo tanto, es importante que nosotros consideremos este tipo de números al momento de orientar nuestros desarrollos, al momento de proponer un modelo de negocios. Aquí podemos ver diferentes modelos de negocios. Casos como Candy Crush. Candy Crush es un juego gratuito, es un juego que se puede descargar sin necesidad de tener una tarjeta, por ejemplo, en el caso de iOS o Android, pero que en el momento que se acaban nuestras vidas, el juego nos pide comprar más. Y es básicamente ese el modelo de negocios. Es importante considerar que hay personas que compran cosas en Candy Crush, vidas en Candy Crush, con tanta frecuencia que terminan gastando mucho más de lo que costaría un juego completo, como el caso quizás de los juegos típicos de Nintendo, que lo puedes comprar con $60 o $70, pero hay personas que en Candy Crush gastan mucho más dinero con vidas que lo que gastarían en un juego típico de consola. Mientras que otros modelos, como el caso de World of Warcraft, son suscripciones mensuales. Cada una de ellas tiene sus implicaciones, sus riesgos, su tipo de ganancia, y el tipo de usuarios normalmente espera ciertos resultados de cada modelo de negocios. Por ejemplo, la gente que está pagando en Candy Crush espera que al menos haya una actualización quizás cada mes o cada 2 meses. Candy Crush tiene una cantidad muy grande de niveles. Eso le ha permitido mantenerse como uno de los líderes, ya que los niveles parecieran ser infinitos. Gracias a eso, un término muy importante del desarrollo de videojuegos es la rejugabilidad. Ese término nos permite saber qué tanto la gente está jugando una sesión y después vuelve a repetir, volver a jugar y juega cada vez más o se mantiene jugando nuestro juego. A diferencia de otros juegos que quizás el nivel de rejugabilidad es mucho menor, la gente lo juega una vez o 2 veces y es suficiente, y quizás lo vuelva a jugar dentro de un mes. Entonces es importante que consideremos ese tipo de factores también al momento que estamos proponiendo las mecánicas de nuestro juego. Más adelante vamos a ver el término de Game Design Document, en el cual se tiene que especificar todo este tipo de cosas del juego. Tenemos que especificar los controles, el modelo de negocios, cómo se va a reproducir una partida, cómo va a ser una sesión de juegos. Y es importante que todo eso quede específico al momento de hacer el juego en cuestión, para que nuestro equipo de desarrollo, nosotros mismos, las personas de marketing, las personas de publishing, sepan realmente de qué se trata el juego, cuál es el modelo que vamos a utilizar y si es factible desarrollar un juego como el que estamos proponiendo. Ahora vamos a hablar un poco de las consolas y de la arquitectura. En las presentaciones anteriores estuvimos hablando de arquitecturas de 8 bits, arquitecturas de 16 bits, de 64 bits. Es importante saber a qué se refiere ese término, a qué se refieren los 8, 16, 32, 64 bits. Y bueno, en este caso, para que quede claro, es hablar del tamaño de la palabra. Es decir, las palabras nos permiten redireccionar memoria en los diferentes procesadores. En cuanto más memoria podemos redireccionar, tenemos acceso a más recursos, y con más recursos viene más poder. Entonces, gracias a ello, podemos tener mejores gráficos, mejores juegos, mejor inteligencia artificial, mayores elementos de gameplay. Es importante saber también que ese tipo de registros que podemos manipular nos permite manejar números enteros, números flotantes y redireccionamiento de memoria. Con 64 bits podemos redireccionar memoria de 2 a la 64, es decir, es una cantidad muy grande para poder tener información, tener datos, texturas, modelos, sonido, que nos permitan hacer experiencias más completas. En algún momento, el término de 64 bits se volvió también un poco una terminología para marketing, de tal manera que el Nintendo 64, probablemente la mayoría de las personas no sabía qué era el 64, pero sonaba bien. Y gracias a eso, tenemos consolas de 128 bits que salieron después. Después las personas creyeron que seguía siendo como la norma, entonces empezaron a sacar consolas de 256, 512, 1024 bits, que en realidad ya no eran propiamente referidas a la arquitectura, sino solamente eran términos de mercadotecnia. Realmente las nuevas generaciones, como en el caso del PlayStation 3 o PlayStation 4, ya no se basan en el número de bits. Realmente el poder lo podemos ver a través de los procesadores y de la velocidad que tienen. Los procesadores son cada vez más rápidos y además tienen más procesadores. En el caso del PlayStation 3 tenemos 7 procesadores. En el caso del Xbox 360 tenemos 4. Entonces es importante
que podamos distinguir este tipo de diferencias. Es decir, el número de bits ya dejó de ser importante para las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones están basadas más en números más reales, en números que no son tanto de marketing, sino son realmente técnicos, como el caso de los procesadores. Ahora vamos a hablar un poco de la arquitectura de la Xbox 360 y en general vamos a hablar de las arquitecturas para procesadores de consolas que típicamente están optimizados, especializados en el desarrollo de videojuegos, tienen arquitecturas muy particulares que lo vamos a ver. En el caso de la 360 tenemos los 3 procesadores PowerPC que están corriendo a 3.2 GHz. Cada uno de ellos tiene un cache de nivel 1 que permite manejo de datos e instrucciones. Es importante, como podemos ver en la imagen, que veamos la arquitectura de la memoria. Tenemos hasta abajo nuestra memoria RAM, tiene un solo pool de memoria RAM que tiene 512 megabytes. Gracias a ese pool, al menos en el caso de la arquitectura de la Xbox, tenemos unificado toda la memoria ahí, es decir, no es necesario acceder a diferentes locaciones de memoria fuera de ese pool y eso nos permite tener un poco de optimización en ese campo. Después tenemos una memoria cache de segundo nivel, que es el segundo layer que podemos ver en la imagen. Ese cache es compartido, como lo podemos ver con el procesador, en este caso los procesadores de la Xbox, y el cache más cercano, que es el cache de primer nivel para manejo de datos e instrucciones. Es importante, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, tomar en cuenta el tiempo de acceso a memoria RAM, el tiempo de acceso a cache de segundo nivel y el tiempo de acceso a cache de primer nivel es muy diferente entre sí. Por lo tanto, nos conviene tener, para evitar problemas de performance, tener la mayor cantidad de cosas que podamos utilizar en cierto momento en el cache de primer nivel. Vamos a pasar a la diapositiva donde tenemos los tiempos de acceso a memoria. Aquí podemos ver la diferencia entre los tiempos, los ciclos que nos está tomando el acceso a cada uno. En esta arquitectura en particular tenemos la arquitectura de la PlayStation 3. Básicamente, si vemos el diagrama, tenemos un gran bloque para el CPU. Dentro del CPU podemos ver un pequeño cuadro que son los registros. Estos registros se considera como acceso a memoria automática. El tiempo de acceso es gratis, es cero. Por lo tanto, es conveniente tener ese tipo de información ahí en los registros. Al menos lo que vamos a utilizar inmediatamente es conveniente tenerlo ahí. Pero también tenemos otros bloques que son importantes. El que quizás el más grande que vemos, que es el de la memoria principal, es muy grande, pero el tiempo de acceso es muy lento también. Podemos ver que se toma alrededor de 200 o más ciclos, al menos en el caso de la PlayStation 3, poder acceder a un dato que esté en esa locación. Si vemos este tipo de situaciones, es obvio que no nos conviene tener accesos a memoria RAM muy continuos. Cuando nosotros queremos acceder a memoria RAM, lo mejor es quizás pasarlo a memoria de cache 2. El tiempo es un poco menor, 10 veces menor al menos, cerca de 20 ciclos, pero también el tamaño es menor. Es decir, no podemos guardar la misma cantidad de información que tenemos en la RAM principal como la que tenemos en la cache de segundo nivel. Y quizás el acceso más inmediato que tenemos es el cache de primer nivel. El cache de primer nivel tiene dos puntos importantes, que es el de datos y el de instrucciones. A final de cuentas, ambos llevan un tiempo aproximado de 3 ciclos, por lo tanto es mucho más rápido. Cuando no tenemos optimizado este tipo de esquemas de memoria, vamos a caer en algunos problemas que se conocen como cache misses. Este tipo de problemas seguramente lo hemos encontrado en diferentes desarrollos que hemos hecho, probablemente no lo habíamos visto, pero es importante considerarlo. Básicamente un cache miss es reconocido cuando un programa accesa a una locación de memoria que no está en el cache. Al momento de que el sistema se da cuenta que no está en el cache, al menos en el cache de primer nivel, va y lo busca en el cache de segundo nivel, y si no está, lo busca en el cache de tercer nivel o la memoria principal, según sea el caso, y eso toma muchísimo tiempo. Por eso la cantidad de ciclos que tenemos que esperar para acceder a ciertos datos. Aquí tenemos dos ejemplos, dos snippets de código muy básicos
que nos permiten darnos cuenta de un ejemplo típico de cache miss. Podemos ver que básicamente lo que tenemos es un arreglo bidimensional de 100% objetos y 2 ciclos for. El primer ciclo for itera de 0 a 100 y el segundo también, pero están anidados. El primer ciclo recorre, si podemos darnos cuenta, con una i que va de 0 a 100 y el segundo con j de 0 a 100. Los accesos a memoria que estamos haciendo son a y j. Y si podemos ver, o si tuviéramos un diagrama en el cual estamos viendo cada una de las locaciones de memoria, podríamos estar viendo que tenemos, por ejemplo, a 0 y 1, y aquí diferentes locaciones hasta llegar al 99, por ejemplo. Este tipo de accesos son accesos a memoria contigua, lo cual es mucho más rápido. Si vemos el segundo caso, que es el caso de cambiar solamente el orden de los accesos, nos genera un tiempo mucho mayor en el acceso a memoria de cache. Vemos el ejemplo de que estamos primero recorriendo, por ejemplo, de 0 a 99, o estas locaciones de memoria no están contiguas, es decir, tenemos primero que accesar al a sub 0 y después al x. Después, en lugar de cambiar, el x sigue siendo el mismo, pero nos podemos mover a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta a sub 99, y estas locaciones no están contiguas en memoria. Entonces, cuando hagamos este tipo de solicitudes a nuestro procesador, lo que va a tener que hacer es ir y leer la memoria principal. Esto genera un problema típico de performance que se llama cache miss. Es importante que lo tengamos en consideración para evitar perder ciclos innecesariamente. En este caso el cambio es muy básico, que es solamente cambiar el orden de i y j, pero un cambio tan pequeño puede generar tiempos de respuesta mucho mayores cuando no está lo suficientemente óptimo. Regresando a nuestras diapositivas, tenemos otros términos muy importantes para nosotros al momento de hablar de performance. Hablamos ya de cache hit, cache miss. Son términos relacionados. En el caso del cache miss es cuando queremos acceder a una locación de memoria que no está disponible inmediatamente, entonces tenemos que ir a buscarla. Cuando sí está disponible, hablamos de un cache hit, es la diferencia. El cache miss ratio es básicamente el radio que tenemos o la proporción que hay entre los que sí estamos acertando, como el caso del cache hit, y el caso de cache miss. Es básicamente la proporción de éxito que tenemos cada vez que estamos buscando una locación de memoria. Para poder saber cuánto podemos meter en cada cache es necesario saber el cache line size, es decir, el tamaño de línea que tenemos en el cache que podemos acceder cada vez que estamos mandando llamar a RAM. Es decir, si nuestro cache line size es de 16, solamente podemos acceder a esos 16 elementos, y en el momento que queramos acceder a uno que está fuera, tenemos que descartar esa línea, llamar otra, y de esa manera tener éxito en nuestra búsqueda. Es importante saber eso. Y finalmente el cache size sería el tamaño total del cache que tenemos, no solo por líneas, sino por todas las líneas que hay en el cache. Y los diferentes niveles de cache, que es lo que mencionamos anteriormente, un cache de nivel 1, cache de nivel 2, 3, o cuando ya es el cache directamente en la memoria principal. Ahora, existen otro tipo de problemas de performance. Uno muy conocido es el load hit store. Básicamente se define como que al momento de intentar leer una locación de memoria escrita recientemente, el hilo de procesamiento se puede detener o se puede pasmar esperando a que se termine de escribir lo que estamos escribiendo. Ahorita vamos a ver un ejemplo muy básico, pero en ocasiones podemos perder hasta 40 ciclos de reloj en lo que estamos esperando a escribir, a poder leer alguna locación de memoria recientemente escrita. Es decir, para recrear un caso típico de load hit store es tomar en cuenta que primero escribir a memoria de nivel 1 o nivel 2 no es inmediato. Puede tomar varios ciclos, decenas de ciclos quizás, desde el momento en que nosotros estamos diciendo guarda cierto dato en cierta locación, hasta el momento que realmente ya llegó a esa locación de memoria, pueden pasar varios ciclos. Si en el inter estamos intentando acceder a esa locación de memoria sin que haya llegado todavía, entonces el sistema tiene que esperarse a que la locación se escriba para finalmente poder leer de ella.
Y bueno, ya cuando está en el cache, entonces ya se vuelve a intentar leer y ya podemos obtener exitosamente nuestro dato. Para ello vamos a ir al siguiente ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo de 3 ciclos while. Realmente los 3 hacen lo mismo, pero lo hacen de diferente manera. Si vemos el primer while, tenemos un contador que por el tipo de definición, es decir, que inicia con m-bajo, sabemos que es una variable que es miembro de una clase. Es importante considerar eso porque al saber que es miembro, realmente nuestro procesador lo que está viendo es lo que está abajo. Es decir, tenemos un this, que es redireccionar hacer un direccionamiento de la memoria de un apuntador a this y tener que desreferenciarlo. Al momento de referenciar el apuntador, tenemos este acceso al contador. Es decir, nosotros vemos realmente un más m-upcount, pero en realidad nuestro procesador y nuestro parser lo que está viendo es un this m-upcount igual a this m-upcount más 1. Este tipo de cosas, si lo vemos estrictamente hablando, es un acceso a una locación de memoria que está siendo desreferenciada, que se le está asignando el valor de esa misma locación de memoria más 1. Este tipo de operación, básicamente lo que está diciendo es, estoy escribiendo en memoria y estoy leyendo de esa misma memoria, en una misma instrucción. Eso básicamente es un ejemplo típico de load hit store. ¿Qué es lo que se puede hacer para evitar este tipo de casos? Que es muy recomendable, es guardarlo en una variable local. Podemos verlo abajo, tenemos un int count que se guarda, que almacena el valor de mupcount, y en ese momento ya no estamos desreferenciando ningún valor, no estamos accediendo a memoria que está en otro punto, estamos accediendo a memoria local, que seguramente está guardada en algún registro de nuestro procesador, y por tanto el acceso es inmediato. Si se dan cuenta, abajo tenemos un count. Ese count lo único que hace es comparar, pero sin acceder a ninguna referencia de ningún apuntador. Por lo tanto, el acceso es inmediato. Es importante que consideremos esto, ya que al final, si ven la línea de abajo, el upcount se actualiza con el último valor de count y a final de cuentas las 3 ejemplos de código hacen exactamente lo mismo, pero el último es una versión mucho más óptima que no genera el problema de load hit store o LHS, como también se le conoce. Es importante saber ese tipo de casos, principalmente para código crítico, código que esté corriendo en el ciclo principal de nuestro juego. Vamos a hablar más adelante del ciclo principal del juego, se le conoce como main loop en inglés, pero es importante que sepamos que ciertos cambios muy sutiles como este pueden generar una gran diferencia en el performance de nuestra aplicación. Otro típico problema de memoria es la fragmentación de la memoria. Básicamente se genera cuando hay muchas asignaciones en memoria, que tal vez son pequeñas, tal vez son más grandes, de diferentes tamaños, pero al final de cuentas la están fragmentando. En la imagen que tenemos podemos ver diferentes bloques de memoria, el bloque A, C, D, E, F, H, I, J, y ciertos huecos que podemos ver en la imagen. Esos huecos, probablemente sumándolos, todos tienen memoria suficiente para poder almacenar el Q. Realmente nosotros lo que queremos es que Q entre en la memoria. Y hay espacio. Podemos ver en nuestra imagen que el espacio en memoria es suficiente, no obstante no está continua. Cuando queremos hacer eso, simplemente nuestro procesador va a decir no hay memoria. O sea, a pesar de que sí la tenemos, no es contigua, no está en un mismo bloque y por tanto no se puede guardar. Eso es un grave problema que genera complicaciones después de varios ciclos, es decir, si nosotros tenemos un juego corriendo 15 minutos, probablemente no haya tantos problemas de memoria. Pero las pruebas típicas de Nintendo tienen el juego corriendo durante varios días. Y un juego que esté corriendo durante varios días va a fragmentar la memoria. En el momento que la memoria se fragmenta, va a llegar un punto en el que tendremos memoria disponible. Simplemente no tendremos la suficiente memoria contigua y por lo tanto el juego puede crashear. Y el hecho de que crashee o que muera el juego es suficiente para que Nintendo nos rechace un juego y tenemos que resolver ese tipo de problema. Hay varias soluciones. Para ello, regresando a la diapositiva, uno es crear un pool de memoria, es decir, una
una área de memoria que está reservada específicamente para nosotros y que nosotros podemos utilizar ahí objetos frecuentes. Por ejemplo, si tenemos un juego en el cual aparecen varios enemigos, podemos estar generando cientos de enemigos todo el tiempo, pero en el momento que vamos generando tantos enemigos, nuestra memoria se va a seguir fragmentando. Una forma fácil de resolver ese tipo de problema es con el pool. Nosotros, por ejemplo, creamos 100 enemigos que van a estar ahí ya en memoria, y en el momento que ellos vayan apareciendo en pantalla, los vamos a crear, a jalar de ese pool, y en el momento que mueran o que se acabe la vida útil de ese objeto, lo regresamos al pool. De esa manera nosotros no vamos a crear una instancia nueva de ese objeto, sino simplemente lo vamos a mandar llamar, lo vamos a poner en la ubicación que queremos de acuerdo a nuestro juego, y lo vamos a cambiar. Cuando muera lo sacamos de la pantalla, lo regresamos al pool, y así lo podemos llevar durante varios ciclos. De esa manera nuestro juego no va a tener problemas de fragmentación de memoria tan grandes, ya que ese pool va a estar ahí disponible para nosotros todo el tiempo. Además, es muy común en muchos juegos que justo en el momento que se instancia un objeto que quizás sea muy complicado, quizás tiene muchas texturas, muchos efectos, sonido, diferentes características, justo en el momento que se instancia en nuestro mundo, que se crea esa instancia, el frame rate se puede caer, es decir, la tasa de frames por segundo se puede ir hacia abajo porque nuestro procesador está ocupado creando una instancia nueva de un objeto. Cuando tenemos un pool de memoria, ese pool ya se creó previamente, quizás desde que cargamos el nivel, y solamente estamos mandando llamar objetos ya creados. Gracias a que estamos llamando objetos ya creados, el tiempo de acceso es mucho menor, la fragmentación es mucho menor, y por tanto no tenemos problemas de performance tan fuertes. Otra opción para limitar los problemas de performance es reservar algunos bloques de memoria desde el principio. No necesariamente en un pool, simplemente podemos seleccionar, no sé, 2, 3, 4 megas de memoria que son reservados exclusivamente para nosotros. Nosotros nos vamos a encargar de hacer alojamientos de memoria y liberar la memoria. Crear memoria y liberar memoria dentro de ese bloque que nosotros hemos creado. Vale la pena considerar eso, es una técnica muy utilizada en motores actualmente, pero es muy complicada de implementar apropiadamente, ya que tenemos que tener un control muy detallado, muy específico de nuestra memoria. Básicamente es decirle a nuestro sistema: yo me encargo del manejo de la memoria, yo me voy a encargar de crear y deshacer objetos y quitar ese tipo de responsabilidades a nuestro sistema. Por lo tanto, es un poco complicado tener el control total de nuestra aplicación si no tenemos la experiencia suficiente en la plataforma, en la arquitectura de nuestra plataforma y en las necesidades del juego que estamos desarrollando. Es importante que como la memoria la estamos creando nosotros, al momento de liberarla tenemos que tener mucho cuidado en liberar memoria que estemos utilizando y que no volvamos a utilizarla después. Si no, nos puede generar problemas de hacer llamadas a locaciones de memoria que ya no están asignadas o que tienen basura o que simplemente están apuntando a objetos que no son el que esperábamos. Ahora, hablando un poco de la historia del desarrollo de videojuegos, que también es un tema muy importante, como lo mencionaba hace algunas slides, originalmente eran equipos muy pequeños y eran poco especializados. Los ciclos de desarrollo también no eran muy amplios. Tenemos en la imagen un juego muy popular del tipo FPS llamado GoldenEye 007, lanzado para Nintendo 64 en 1997. Ese juego se desarrolló con un equipo de 10 desarrolladores, entre programadores y artistas. El juego fue uno de los más exitosos del Nintendo 64, pero es importante tomar en cuenta que 8 de ellos no tenían experiencia en desarrollo de videojuegos. Y además no había gente especializada, por ejemplo, en simulación o en inteligencia artificial. No obstante, el juego se volvió un gran éxito. Eso es uno de los puntos importantes a considerar al momento de tener nuestros costos de desarrollo, nuestros equipos, las personas que vamos a tener como parte del equipo, si necesitamos que estén muy especializadas en algún tema, como inteligencia artificial, como armas, o es suficiente con que sepan programar o que sepan un poco de arte. Después, en las próximas generaciones que han habido, tenemos equipos cada vez mayores, más especializados y un tiempo de desarrollo mucho mayor. Regresando al ejemplo de Grand Theft Auto 5,
Según entrevistas, se habló de un equipo de al menos 1000 desarrolladores, trabajando durante al menos 5 años. Fue una colaboración entre varios estudios de Rockstar en diferentes partes del mundo, y además se lanzó en múltiples consolas, la última de ellas la PC. Podemos ver que la diferencia es al menos de 100 veces la cantidad de personas. Ambos juegos son muy importantes y ambos juegos fueron clave en el momento de su lanzamiento, pero los equipos de desarrollo son muy, muy grandes en el caso de Grand Theft Auto V. No obstante, a pesar de todo ese manejo tan grande de los juegos AAA, regresando al término de los juegos AAA, los juegos que tienen ciertas características de desarrollo, como equipos muy grandes, como grandes ciclos de desarrollo, también existe una nueva tendencia, que es la tendencia de los juegos independientes, los juegos indie. Son equipos más pequeños, los juegos también son más pequeños, no son tan complejos. La especialización en los desarrolladores es un poco menor también. A veces un mismo desarrollador tiene que trabajar en áreas de inteligencia artificial, de programación de audio, programación de gráficos, programación de gameplay. Y además han tenido mucho éxito gracias al mercado móvil. Son desarrollos más económicos además. Tenemos un ejemplo muy claro como el caso de Super Meat Boy. Super Meat Boy fue desarrollado por 2 personas en un año. Y la recepción fue excelente. Otro ejemplo clásico es Minecraft. Minecraft fue desarrollado por una sola persona. El tiempo de desarrollo fue breve, aunque realmente el juego estuvo una buena parte del tiempo en estado beta, pero actualmente es el juego más vendido para la PC. Tiene cerca de 21 millones de copias vendidas y bueno, ya fue adquirido recientemente por Microsoft. El juego actualmente ya está disponible en múltiples plataformas, en Xbox, en PC, en móviles, pero el juego fue desarrollado por una sola persona, en su versión original. Ahora, cerrando el tema de esta sesión, pues hemos dado una definición de lo que es un videojuego, los componentes principales. Hemos conocido un poco más de la historia de los videojuegos, las características que ha tenido cada una de las etapas, tanto de las consolas como de los gráficos, como del tipo de interacción, e incluso del mercado objetivo. Originalmente lo que decíamos, de que tenemos mercados que originalmente eran para adolescentes y que finalmente algunos abrieron a niños o a personas mayores. Conocimos también los tipos de juego de acuerdo a las reglas, de acuerdo a las mecánicas que tiene el juego, a los objetivos del juego. Pudimos conocer un poco más de la importancia del mercado de los videojuegos actuales, reconocer las características del hardware, de su rendimiento, como lo que mencionábamos de Cache Miss o Load Hit Store, y conocer más a detalle la historia del desarrollo de videojuegos, el tamaño de los equipos, qué tanto ha cambiado a lo largo de los años y cómo ha sido la importancia de que no necesariamente necesitas tener un juego de millones de dólares para tener éxito. Un juego sencillo que sea desarrollado con una persona es suficiente para tener éxito comercial. Por lo tanto, no es un requisito tener equipos tan grandes. Bueno, tenemos algunas slides con las referencias para que puedan tomar en consideración al momento de estudiar, de querer profundizar en algunos temas. Y con esto daremos por terminada esta primera sesión de desarrollo de videojuegos, de la introducción al desarrollo de videojuegos y a los equipos de su historia de desarrollo de videojuegos y de las diferentes plataformas en las que han habido juegos durante la historia.